La mañana del 19 de junio de 2019, la policía encontró sin vida a Doris Góngora, de 34 años, y a su pequeña hija Luisa, de 8. Ambas habían sido asesinadas dentro de su propia casa, que también funcionaba como jardín infantil del barrio. No había señales de abuso, no hubo puertas forzadas y, sin embargo, todas las pistas apuntaban a alguien de la familia. ¿Quién fue el asesino? El 19 de junio de 2019, varias madres del barrio llegaron como de costumbre al hogar infantil para dejar a sus hijos. Aquella mañana, como todos los días, se presentaron con los niños entre las 8 y las 8:30 a.m. y comenzaron a golpear la puerta para que les abrieran. No obtuvieron respuesta, lo cual les pareció muy extraño, ya que la profesora Doris siempre avisaba con antelación si no iba a haber jardín, ya fuera por WhatsApp, por teléfono o el día anterior. Las madres permanecieron más de 1 hora y media insistiendo junto con los niños, pero nadie abrió. Doris Góngora, de 34 años, vivía en la casa donde funcionaba el jardín infantil, junto con su pequeña hija Luisa Fernanda. Al asomarse por el vidrio de la puerta, las madres notaron que las llaves y el celular estaban sobre el escritorio, algo que también les llamó la atención. Al observar con más detalle por las ventanas, vieron gotas de sangre en el suelo, lo que causó alarma entre las madres presentes. Entonces comenzaron a buscar ayuda. Vecinos y madres del sector, preocupados, llamaron a la policía. Uno de los uniformados que atendió el llamado fue el patrullero Sebastián Camilo Ocampo Monsalve. Según su relato, los agentes también tocaron y observaron que abrían las ventanas muy poco, lo que consideraron sospechoso. Finalmente, abrieron la puerta y al ingresar, encontraron un lago hemático. Siguieron el rastro de sangre dentro del inmueble, lo que los llevó a la parte baja de la vivienda. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de Doris Góngora. Fue encontrado en la vivienda con señales de violencia. Presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, especialmente en el cuello y la cabeza. El cuerpo de Doris Góngora fue encontrado boca arriba. En la escena, las autoridades no hallaron ningún cuchillo, aunque recordaban que ella vivía con su hija de 8 años. Al seguir el rastro de sangre hacia el segundo piso, los agentes encontraron a la menor tendida boca abajo en el pasillo, cerca del cuarto principal. El cuerpo de la niña presentaba una lesión causada por un objeto contundente. Ninguna de las dos víctimas mostraba signos de abuso sexual. En la habitación principal, la habitación presentaba señales de desorden, posiblemente relacionadas con el crimen. El estado del cuarto indicaba que quien entró a la vivienda estaba buscando algo de valor. Desde el primer análisis de la escena, los investigadores manejaron la hipótesis de un hurto residencial. Un detalle llamó especialmente la atención de los uniformados: un bafle forzado y destruido, con manchas de sangre. Un familiar que llegó al lugar describió lo que vio al entrar: el cuerpo sin vida de su madre en la sala. Su primera reacción fue abrazarla, abrumado por la confusión. Luego subió al segundo piso a buscar a su hermana, encontrando el cuarto en penumbra, con el colchón movido. Según explicó, en esa zona, el delito de hurto es común, y muchas personas vulnerables viven expuestas a ese tipo de riesgos. La familia había vivido en ese barrio de Altos de Casucá, en Soacha, por aproximadamente 16 años. Quienes lo conocen describen el sector como una comunidad humilde, llena de gente trabajadora, pero también afectada por altos niveles de inseguridad. Robos a viviendas no eran inusuales, formaban parte del día a día. Debido a la situación social de la zona, las autoridades concluyeron que el crimen de Doris Góngora y su hija Luisa Fernanda fue consecuencia de un robo. En la zona no había cámaras de seguridad, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, las autoridades lograron establecer que la última persona que vio con vida a Doris Góngora y a su hija Luisa Fernanda fue María Edilma Suárez, amiga de Doris y también madre comunitaria. Ambas habían ido ese 19 de junio de 2019 a recoger un mercado en una fundación que distribuía alimentos de forma gratuita a mujeres como ellas. Según relató María Edilma,
decidieron regresar juntas en colectivo. Doris llevaba un carrito en el que guardó los productos recibidos. Durante el trayecto, Doris comentó que se bajaría en la parada del LAN, ya que desde allí el camino a casa era en bajada y le sería más fácil arrastrar el carrito. María Edilma bajó en un semáforo y Doris continuó en el colectivo. Eran aproximadamente las 7:20 p.m. Esa fue la última vez que se las vio con vida. Se estima que Doris y su hija entraron a la casa alrededor de las 7:30 p. La rutina habitual de Doris habría sido acomodar el mercado al llegar, pero los investigadores encontraron que este aún estaba empacado en las lonas, sin desempacar. Además, el plato de comida de la niña estaba tirado en las escaleras, lo que indicaba que no alcanzaron a cenar ni a organizar la casa tras su regreso. La policía contaba con pocas pistas para identificar al asesino, pero una observación les dio un indicio. En las escaleras se encontró la huella de una zapatilla deportiva, correspondiente a una talla entre 39 y 41, típica de un hombre adulto promedio en Colombia. Aún así, identificar al responsable a partir de esa pisada no era tarea fácil. Posteriormente, los investigadores centraron su atención en el bafle dañado, encontrado en el cuarto principal. Había manchas de sangre dentro del bafle, lo que sugería que el responsable había estado buscando algo dentro del aparato. Para los agentes, resultaba extraño que un ladrón común intentara forzar ese objeto en específico. La hipótesis fue que quien cometió el crimen sabía que ahí se escondía algo de valor. La respuesta llegó cuando los investigadores hablaron con Sebastián, el hijo mayor de Doris. Él explicó que el colchón de la cama estaba corrido hacia un lado y que el bafle destruido pertenecía a un equipo de sonido que ya no funcionaba. Según él, su madre solía guardar ahorros en esos dos lugares. Dentro del bafle había 4 millones de pesos y debajo del colchón otros 3 millones, sumando un total de 7 millones de pesos en efectivo. Curiosamente, los responsables no se llevaron los celulares, ni siquiera los 20,000 pesos que estaban a la vista sobre el televisor. Solo tomaron el dinero escondido. Nadie fuera de la familia sabía de ese efectivo, ya que Doris no solía contarle a nadie sobre sus asuntos personales. Los investigadores debían descartar cualquier sospecha. Por eso se preguntaron qué había estado haciendo Sebastián, el hijo de Doris Góngora y hermano de Luisa Fernanda, durante el periodo en que ocurrió el crimen. Sebastián era una de las pocas personas que sabía de la existencia del dinero escondido en la casa y de su ubicación. Según su testimonio, esa noche había estado trabajando como guarda de seguridad. Afirmó haber llegado a la vivienda entre las 7:38 de la mañana del día siguiente, tras completar un turno nocturno de 12 horas. Explicó que al llegar, simplemente se fue a dormir. La policía corroboró su versión con la empresa para la que trabajaba y confirmó que decía la verdad. Un día después del crimen, surgió una pista inesperada. El patrullero Sebastián Ocampo, investigador del caso, recibió una llamada desde la estación de policía de Altos de Casucá. Una patrulla reportó haber visto a un hombre saliendo de la vivienda la misma noche del crimen. A este individuo se le encontró una navaja tipo pan de cabra que tenía manchas de sangre. En ese momento, los agentes aún no sabían que dentro de la vivienda se había cometido un asesinato. Aún así, interrogaron al hombre sobre el motivo de la sangre en el cuchillo. Él explicó que había sufrido un accidente laboral mientras trabajaba como vigilante en una empresa. Los uniformados, al no contar con más información, lo dejaron ir. 2 días después, al conocerse lo ocurrido en la casa de Doris Góngora, los policías que habían retenido inicialmente al sospechoso entregaron la navaja al investigador Ocampo. El arma fue incautada y enviada a medicina legal para su análisis biológico. No era extraño que algunas personas en la calle portaran navajas, por lo que ese detalle, por sí solo, no era concluyente. Mientras las autoridades continuaban con la investigación, decidieron conocer más a fondo quién era Doris Góngora. Doris provenía de una familia campesina y era la segunda de 8 hermanos. Su hermana menor, Ángela Patricia Góngora Guerra, recordó su vida con cariño.
Contó que Doris trabajó desde joven en muchas actividades del campo, ayudando a sus padres. Cuando su madre tenía que salir a trabajar con el padre, Doris quedaba a cargo de sus hermanos menores. Al llegar a la mayoría de edad y con el nacimiento de su primer hijo, Sebastián, Doris asumió la maternidad sola, sin el apoyo del padre del niño. Desde entonces, su objetivo fue siempre sacarlo adelante. Trabajó como empleada doméstica en Casas del Espinal y se le veía todos los días salir de madrugada en bicicleta, entre las 4 y 5 de la mañana, y volver tarde en la noche, muchas veces con Sebastián a su lado, ya que nunca lo dejaba solo. Quienes la conocieron recuerdan su carisma, su sonrisa constante y su fortaleza. Durante su infancia y adolescencia, transitó por caminos rurales, colaborando en las labores propias del campo. Tras el nacimiento de Sebastián, tomó la decisión de irse a Bogotá en busca de mejores oportunidades. En la capital trabajó como empleada doméstica y más adelante, vinculada al ICBF, se desempeñó como madre comunitaria. También colaboró durante un tiempo con su hermana Marta, compartiendo trabajo y responsabilidades. Fue su hermana Marta Góngora quien recibió a Doris Góngora y a su hijo Sebastián en Soacha en el año 2005. Marta ya vivía allí y tenía un hijo de la misma edad de Sebastián, Jorge Trujillo. Desde entonces, los dos primos fueron inseparables. Jorge recuerda que Sebastián le llevaba 1 año y medio, pero eran como contemporáneos. Estudiaban en el mismo colegio, iban y venían juntos y se apoyaban mutuamente en todo. Compartían juegos típicos de infancia, jugaban con muñecos, en la tierra, se escondían por el barrio o veían películas en casa. Más que primos, parecían hermanos. Doris, por su parte, trató a Jorge como a un hijo más. Se hizo cargo de su alimentación, de su bienestar y siempre estuvo pendiente de él. Era una mujer generosa que ayudaba sin esperar nada a cambio. Tenía la firme creencia de que todo lo que sembraba con amor lo cosecharían sus hijos. El 6 de enero de 2011, tras una nueva relación con un hombre del barrio que más tarde la abandonaría, nació Luisa Fernanda, su segunda hija. Desde entonces, madre e hija se volvieron inseparables. Donde estaba Doris, estaba Luisa. En reuniones, en el jardín infantil, en cualquier espacio, la niña la acompañaba. A Luisa le encantaba estar con otros niños. Era alegre, obediente, aplicada en sus estudios y muy respetuosa. Soñaba con ser policía. Tenía un disfraz que se ponía con frecuencia, tanto que a veces su madre tenía que regañarla porque prefería jugar a vestirse de policía en lugar de alistarse para el colegio. También adoraba los peluches y hablaba de tener un trabajo en el futuro. Doris, además de ser madre, estaba totalmente entregada al cuidado de los niños del barrio. Atendía entre 11 y 14 niños diariamente en su casa. Aunque no siempre estaba permitido acoger a tantos, ella no podía rechazar a un niño que necesitara atención, cuidado o alimento. Para ella, cada niño que llegaba con necesidad era motivo suficiente para abrirle la puerta. Así vivió Doris, cuidando, compartiendo y dando más de lo que tenía. Así también fue recordada tras su trágico asesinato. Las autoridades sospechaban que el homicida sabía que Doris Góngora guardaba una suma considerable de dinero dentro del bafle, donde también se encontraron rastros de sangre. Se planteó la posibilidad de que el responsable se hubiera cortado con unas puntillas halladas cerca del bafle mientras lo forzaba. La policía tomó muestras de esa sangre con la intención de verificar si pertenecía al asesino. Lo primero que determinaron fue que correspondía al tipo O positivo, el más común en el mundo. Esto no era concluyente, pero sí orientaba las pesquisas. Ante esa información, los investigadores volvieron su atención hacia los policías que habían requisado a un sospechoso la misma noche del crimen. Confirmaron que el cuchillo incautado también tenía sangre del tipo O positivo, lo que aumentó las sospechas de que podría tratarse del arma homicida. La investigación seguía sin un rostro claro hasta que los patrulleros del sector revelaron un dato clave al investigador Sebastián Ocampo. Contaron que, al pasar revista por la zona de Villa Mercedes,
vieron a un hombre saliendo de la vivienda de Doris. El sujeto, descrito como un joven de entre 20 y 22 años, vestía de negro y llevaba un buzo con capucha. 3 días después, el laboratorio forense entregó los primeros resultados. Las pruebas de sangre encontradas en el cuchillo coincidían con la sangre hallada en el lugar del crimen. Específicamente, pertenecían a Doris y a su hija Luisa Fernanda. Además, los forenses concluyeron que las heridas en ambas víctimas eran consistentes con las que puede causar una navaja tipo pate cabra, como la que fue encontrada. Aunque ya contaban con el arma, las autoridades aún no habían identificado al joven sospechoso. Fue entonces cuando Sebastián, el hijo de Doris, reveló un detalle impactante. Afirmó que el día en que encontraron los cuerpos de su madre y su hermana, mientras él abrazaba a su madre sin vida, alguien entró a la casa. Sebastián recordó claramente que fue Antonio Trujillo Góngora, su primo, quien cruzó la puerta y al verlo, preguntó: ¿qué le pasó a mi tía Xochi? Esa pregunta quedó grabada en su memoria. En ese momento, Sebastián sintió algo extraño, una sensación difícil de explicar. Miró a su primo, y él se fue de inmediato, sin decir más. Aunque Sebastián comunicó a los investigadores sus sospechas sobre su primo Jorge, el resto de la familia descartó que él pudiera haber hecho algo así. Consideraban impensable que Jorge le hiciera daño a Doris, especialmente después de todo el apoyo que había recibido de ella. Nadie creía que fuera capaz de atentar contra su tía y su prima. La escena que encontraron fue algo que jamás imaginaron vivir. María Edilma, amiga cercana de Doris, también pensaba que Jorge era incapaz de hacerle daño. Lo veía como un hijo más dentro de la casa. Doris lo alimentaba, lo alojaba, y su relación parecía la de una tía y un sobrino cualquiera. A pesar de esto, Sebastián mantuvo sus sospechas y compartió con las autoridades un antecedente preocupante. Cuando Jorge tenía 19 años, intentó robar a su propia abuela. Ella, una mujer campesina, vivía de la cosecha de mango, y Jorge, al enterarse de que tenía dinero guardado, volvió a la casa con 2 sujetos más con la intención de asaltar al abuelo. Tras ese hecho, la madre de Jorge lo echó de casa, y fue Doris la única que lo acogió. Se hizo responsable de él cuando nadie más lo hizo, cumpliendo el rol que la madre se negó a asumir. Las autoridades comenzaron a enfocar más su atención sobre Jorge. Ángela Patricia, hermana de Doris, también reveló que Jorge mostraba actitudes de envidia hacia Sebastián. No entendía por qué, pero relataba que lo insultaba, lo agredía y lo trataba con hostilidad sin razón clara. A pesar de todos estos antecedentes, aún no eran suficientes para incriminar a Jorge. Los investigadores sabían que si podían comprobar que la sangre encontrada en el bafle pertenecía a él, lo ubicarían en la escena del crimen. También tenían en cuenta la huella de un zapato hallada en las escaleras. Si esa huella coincidía con los tenis de Jorge, tendrían una prueba contundente. El 21 de junio de 2019, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda de Jorge Antonio Trujillo. Durante el procedimiento, encontraron ropa con manchas de sangre dentro de la lavadora y también incautaron los tenis que se encontraban en el lugar. Entre la ropa incautada en la vivienda de Jorge Antonio Trujillo Góngora, se encontró un buzo negro con capucha, similar al que llevaba puesto el hombre requisado por la policía la noche del crimen, así como unos tenis que serían cotejados con la pisada hallada en las escaleras de la casa de Doris Góngora. Las autoridades enviaron estas pruebas al laboratorio forense. El día del allanamiento, Jorge Antonio se mostró tranquilo, con el comportamiento de alguien que no tenía nada que ocultar, a pesar de los elementos comprometedoramente encontrados en su hogar. Aún así, los investigadores le preguntaron dónde estuvo durante la noche del crimen, ocurrido entre las 7 y 8:30 de la noche. Según su versión, después de salir del trabajo, se dirigió a la casa de su novia y permaneció allí desde aproximadamente las 7 p.m. hasta las 11 p.m. Cuando las autoridades interrogaron a su pareja, ella confirmó esa versión, asegurando que Jorge Antonio estuvo con ella toda la noche. Más tarde, los resultados de las pruebas forenses
comenzaron a esclarecer los hechos. El análisis genético de las huellas de sangre encontradas en el bafle determinó que pertenecían al agresor. Además, los investigadores cotejaron la pisada hallada en las escaleras con los tenis incautados en la vivienda, y el resultado fue positivo. Las suelas coincidían. También se confirmó que la sangre encontrada en la ropa de Jorge Antonio correspondía a sus dos familiares, su tía Doris y su prima, Luisa Fernanda. Con estas evidencias, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Jorge Antonio Trujillo Góngora el 5 de julio de 2019. Ese mismo día fue detenido. Al momento de su aprehensión, se le informaron sus derechos, incluyendo el de guardar silencio, advirtiéndole que cualquier declaración podría ser usada en su contra. A pesar de esto, Jorge Antonio continuó insistiendo en su coartada. El defensor de Jorge Antonio Trujillo Góngora fue el abogado Edgar Rojas. Según su versión, Jorge Antonio se encontraba trabajando como vigilante en un sector comercial y, al salir de su turno, se habría dirigido a la residencia de su novia, donde pasó varias horas con ella. Sin embargo, los investigadores contaban con dos pruebas clave para presentar ante el juez. La primera fue la confirmación por parte de la policía de que el hombre requisado la noche del crimen, a quien se le incautó un cuchillo ensangrentado, era efectivamente Jorge Antonio. Los agentes recordaron su rostro y reconocieron el buzo negro con capucha, el mismo que fue incautado posteriormente durante el allanamiento en su vivienda. La navaja encontrada en su poder fue sometida a análisis genético y se comprobó que contenía sangre de las víctimas, Doris Góngora y su hija Luisa Fernanda. A pesar de ello, en ese momento, la Fiscalía aún no había tomado acciones legales inmediatas. La segunda prueba que debilitó la coartada de Jorge Antonio fue el resultado de una triangulación de llamadas realizada por los investigadores. Las pruebas técnicas practicadas por la Fiscalía permitieron establecer que, el 19 de junio de 2019 a las 7:50 de la noche, hora aproximada del crimen, el teléfono celular de Jorge se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos. En agosto de 2019, comenzaron las audiencias en las que la Fiscalía presentó las pruebas en su contra. Para el juez primero penal del circuito de Soacha, Luis Hernando Rojas y Sasa, la evidencia fue contundente. La sangre de Doris en la navaja y la de Jorge en el bafle y en las escaleras demostraban que él era el autor del doble homicidio. El bafle, donde se escondía el dinero, debió ser manipulado por el asesino, y las escaleras, por donde el agresor se desplazó, completaban el recorrido de una noche trágica para madre e hija. A pesar de esto, Jorge Antonio y su abogado continuaron insistiendo en la coartada de que él estaba con su pareja. Sin embargo, el juez dio mayor peso al trabajo investigativo de la Fiscalía, que ubicó a Jorge en el lugar de los hechos. Consideró incoherente que pudiera estar al mismo tiempo en la vivienda de las víctimas y con su novia, y concluyó que la coartada había sido completamente desvirtuada por el conjunto de pruebas presentadas. Finalmente, el tribunal impuso la pena máxima, según la legislación colombiana hasta entonces, sin posibilidad de reducción, debido a que una de las víctimas era una menor de edad indefensa. Jorge Antonio Trujillo Góngora fue condenado a la pena principal de 60 años de prisión, como autor de los delitos de homicidio agravado en contra de Doris Góngora Guerra y de la menor FBG, en concurso heterogéneo sucesivo con el delito de hurto calificado, del que también fue víctima Doris Góngora. Fue enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá. Recibió la pena máxima permitida por la ley colombiana. Si llegara a cumplir la totalidad de la condena, saldría en libertad a los 83 años. En el municipio de El Espinal, Tolima, la familia de Doris intenta reconstruirse entre recuerdos y ausencias. Su hermana, Ángela Patricia, conserva la memoria viva de los momentos compartidos, especialmente de las visitas que Doris hacía desde Bogotá. La pérdida de Doris y la menor dejó un vacío insalvable en su entorno cercano. Para la familia, no ha pasado un solo día sin sentir la ausencia, sin revivir el dolor, sin preguntarse cómo fue posible perderlas
de forma tan brutal. La condena impuesta a Jorge Trujillo, aunque considerada justa, no llena el silencio ni mitiga la falta de quienes ya no están. El daño causado traspasó lo físico, rompió vínculos, destruyó rutinas y marcó a toda una familia para siempre. Opina sobre cómo la justicia debe actuar en casos tan difíciles. ¿Creen que las señales de violencia o resentimiento se pueden detectar antes? ¿Qué les dejó esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal.